¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Brownie Helguera, soy estudiante de la licenciatura en fisioterapia y el día de hoy vengo presentando la entrevista de aplicaciones de la fisioterapia en el deporte. Estoy con mi amigo, el licenciado en fisioterapia William Rosado, egresado de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Mérida. Él tiene ya 3 años de experiencia en el ámbito, trabajando en diferentes rubros de la fisioterapia, incluyendo el área deportiva. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Hola, Brownie, buenas noches. Gracias por la invitación. Cuando quieras el apoyo para eso estamos. Y sí, como dijo el colega Brownie, 3 años de experiencia desde egreso. Fui primera generación de la universidad. Tengo diversas certificaciones deportivas, que son los dos ámbitos. Adelante, Brownie, cuando yo te pueda ayudar, con mucho gusto. Perfecto, perfecto. Bueno, William, la pregunta para iniciar esta charla es, ¿qué tan importante crees tú que debería ser la inclusión de un fisioterapeuta en el ámbito deportivo? Es literalmente esencial y obligatorio tener un fisioterapeuta o alguien de cuerpo terapéutico de por medio en un equipo, o quizá no en un equipo, pero sí para algún deportista que tenga algún deporte en solo, como puede ser ping pong, karate, etcétera, que son deportes solitarios. Es sumamente importante porque todos estos deportistas, hay que recordar que la gran mayoría viven o dependen de su deporte. El deporte pues va a estar llegándole a base el rendimiento que ellos vayan teniendo. Si tienen algún tipo de lesión, es totalmente imposible que ellos puedan tener el máximo de rendimiento. Y sin ese máximo de rendimiento, pues realmente el equipo va a estar apostando por dinero hacia el deportista, y el deportista no va a estar regresando esa retribución de rendimiento deportivo, que es la razón por la cual lo están contratando. Por lo tanto, tiene una importancia tanto económica como moral, por la parte de que necesita el deportista constantemente estar trabajando sobre su cuerpo y constantemente estar mejorando. Por lo tanto, es totalmente esencial. No hay cabida en que falte en algún equipo o en alguna disciplina, porque literalmente el deportista depende de su cuerpo, y quien principalmente va a trabajar con el cuerpo es el fisioterapeuta. Claro, ¿y tú crees que esto se consideraría esencial solamente para los deportistas en los cuales hay un tipo de patrocinio o algún retorno monetario o realmente podría considerarse no esencial para los deportistas que forman parte de equipos amateurs o de forma recreativa? Recordemos, compañero, que la fisioterapia nos va a servir tanto de manera interventiva como de manera preventiva. Por lo tanto, nosotros, actuando con un plan de entrenamiento junto con el entrenador y el que vendría siendo el coach o el médico del deporte, podemos generar un plan de rehabilitación que no se vaya tanto a la parte interventiva, sino a la parte de fisioterapia preventiva, para prever que hayan ese tipo de lesiones, la cual siempre es importante. En muchas ocasiones también el deportista no solamente está buscando una remuneración monetaria, en muchos casos está tratando de mantener una beca universitaria o está tratando de ganar una beca universitaria. Por lo tanto, ya también son casos en donde lo necesita. Por ejemplo, en mi caso, yo muchos años fui deportista de alto rendimiento en karate en la selección yucateca, y cuando llegué a la universidad, pues tenía el rendimiento suficiente para obtener beca. Pero si yo, no sé, a mis 16 años, 15 años, unos años antes de entrar a la universidad, habría yo tenido alguna lesión y no me habría atendido con un licenciado en fisioterapia, muy probablemente no hubiera tenido el desempeño que yo que yo hubiera querido a los 18, y probablemente no me hubieran dado ningún tipo de beca. Entonces, no siempre van a ser remuneraciones, pero monetarias, pero sí de otro tipo de remuneraciones. Pudiera ser de ganancia de becas o para postularse a algún equipo, eh, para ver si te puedes terminar dedicando a eso. Entonces, yo siento que sí es esencial, sí es obligatorio, tanto de manera preventiva como de manera interventiva, por esas razones. Claro.
bien mencionas que la colaboración con el entrenador, con el médico del deporte sería lo óptimo, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú acerca de el intrusismo de algunos profesionales que están que están dentro de un equipo deportivo y que quieren fungir o quieren tener algunas actividades que le competen al fisioterapeuta, sin embargo las llevan a Bueno, cabo? uno de los ejemplos más claros con los que más se van a topar tú y tus compañeros en el futuro es cuando el médico del deporte quiere intervenir como si fuera fisioterapeuta. Es lo más común en el ámbito deportivo, ¿ok? Más que el entrenador quiere intervenir como fisio o que el preparador físico quiere intervenir como fisio, normalmente eso no es tan común, al menos desde mi experiencia y aquí en mi región no es tan común. Lo que es más común, y creo que es común en todas partes, es cuando el médico del deporte, o sea, que el médico del deporte es un médico general que estudió la especialidad en medicina deportiva, quiere intruir en nuestra labor como oficios, tratando de poner vendajes neuromusculares, aplicando función seca, dando, no sé, masajes de descarga, estiramiento, energía muscular, etcétera, o aplicando agentes físicos, ultra, láser, electro, que eso realmente sí lo ven en su formación, pero no lo ven a la profundidad que nosotros lo vemos, porque ellos más que nada lo ven enfocado a aliviar una sintomatología y nosotros a modificar una función biomecánica de un momento patológico a un momento fisiológico. Por lo tanto, nosotros estaríamos más optimizados para realizar esa labor que ellos. Entonces, eso sería lo más común. Ahora, obviamente ya en qué es lo que opino, opino que no debemos de actuar nosotros de una manera infantil ni irresponsable ante estas situaciones, únicamente tenemos que convocar con el dueño, con los permisos del dueño del equipo o, perdón, del entrenador de los jóvenes o chicos o niños que estén a tu cargo como terapia, pedir permiso para convocar una junta y aclarar estas situaciones y decirle al médico del deporte que para eso estamos nosotros, que él pues se limite a su labor de medicina del deporte, que ellos ya sabrán qué es, y nosotros a nuestra intervención fisioterapéutica. Sería la manera más óptima, más correcta, más moral y más madura y profesional de abordar esos casos, es lo que yo opino. Claro, la Así forma más es. profesional, ¿no? Oye, William, bien comentabas que ya habías formado parte de la selección de De karate. Taekwondo, ¿no? ¿En qué otro deporte has participado? Esto te lo pregunto con el fin de saber cuáles ha sido la patología o la lesión más frecuente que te has topado en el ámbito Ok. deportivo. En cuanto a la parte de que yo pertenecía a la selección yucateca de karate, es que no es que yo pertenecía como fisioterapeuta, pertenecía como deportista, fue antes de la universidad, pero en otros equipos también he tenido la oportunidad de intervenir y pues la lesión deportiva en general más frecuente siempre van a ser, yo creo que lo pondría en top 3 como esguinces, normalmente de cualquier tipo. Si en el deportista se utiliza tren superior más que tren inferior, lo que más va a predominar de esguince es muñeca. Y si son jugadores de soccer, por ejemplo, lo que más va a predominar es tobillo y rodilla en cuanto al ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Serían las dos lesiones más comunes. Por ejemplo, nosotros en karate era muy común que al realizar ciertos ataques con miembro superior nos termináramos esguinzando las muñecas. Era bastante común y ya aprendíamos a lidiar con eso. Yo hasta la fecha tengo secuelas por tantos esguinces que tuve en la muñeca izquierda, tanta inestabilidad que me propició el karate. Pero pues en otros ámbitos, por ejemplo, como el básquetbol, es lo más usual, es lo que se le conoce como la rodilla del saltador, que es una tendinopatía del tendón infrarrotuliano, que no es ligamento, es tendón, histológica, biomecánica y funcionalmente es tendón. Y su engrosamiento por lesión, por degradación o solución de continuidad es la más común. Una tendinitis, una tendinopatía cualquiera de rodilla, de tendón rotuliano. Por ejemplo, en fútbol americano lo que más te vas a topar es con traumatismos, con también rodillas del saltador, por tanta fuerza excéntrica del cuádriceps dirigido hacia rodilla. Mucha sobrecarga muscular,
algunas hernias lumbares y dorsales, sobre todo cuando estamos hablando de ligas donde entran personas de 40, 35, 40 años. Aquí en México es bastante usual, en todas las ciudades hay esos equipos. Y en general, la más común de todas las lesiones de miembro, bueno, del deporte, sin contar sobrecargas simples o traumatismos directos o indirectos, yo creo que serían los esguinces de tobillo. Es creo que lo más común en el ámbito deportivo. Sí, claro, inclusive fuera del ámbito deportivo creo que es una de las patologías con mayor recurrencia y prevalencia que Sí, afrontamos los totalmente. fisioterapeutas, ¿no? Entonces, podríamos decir que se engloba la respuesta a depende del gesto deportivo del que Totalmente va a estemos depender del hablando, gesto ¿no? deportivo. Si el gesto deportivo predominante en cuanto a la biomecánica de sobrecarga en un jugador de básquet siempre va a ser la fuerza excéntrica en cuádriceps y la fuerza excéntrica en sóleo. Cuando hablamos de un jugador de soccer, siempre va a ser una fuerza concéntrica en cuádriceps y en psoas mayor. Si hablamos de algún deportista de contacto, es general, es en todo el cuerpo. Entonces va a depender mucho del gesto deportivo repetitivo o genera un microtraumatismo o un macrotraumatismo, ya sea de una sola vez o repetitivo, pero eso va a depender, como bien dices, del respuesta global. Ahora, si tuviéramos que poner así una respuesta global, en caso de que es lo que necesites de respuesta, pues sí sería el esguince de tobillo. Y el esguince de muñeca, yo creo que son los dos más comunes. Ok, perfecto. Y dentro de tu experiencia tratando deportistas, si tuvieras que dar una respuesta así muy generalizada, ¿no? Porque sabemos que cada caso pues es un mundo. Pero ¿qué técnicas dirías tú que serían las más utilizadas de fisioterapia para aplicar a un deportista, ya sea semiprofesional, Ok, qué bueno que profesional preguntes o esto. amateur? Realmente aquí algo importantísimo dentro del ámbito de la fisiodeportiva es que tenemos que tomar en cuenta que el deportista, ya sea de medio, alto o bajo rendimiento, su cuerpo y su fisiología no va a reaccionar exactamente igual a como reacciona la de un paciente ortopédico común, que es una persona en edad laboral, oficinista, por ejemplo. No va a ser igual, va a ser mucho mayor la velocidad con la que vamos a tener que tratar a estos deportistas. Por eso se requiere una metodología muy, muy buena, muy avanzada y específica, que es la readaptación deportiva. Esto es lo diferente que va a tener un paciente deportista a comparación de un paciente neurológico, ortopédico, ginecobstétrico. Esto es porque tiene necesidades diferentes y normalmente tratamos de dividirlo en fisioterapia deportiva como la primera fase es una normalización de la actividad celular que vamos a lograr a través de los agentes físicos. Entendiendo muy bien qué agente físico actúa a qué nivel, o sea, en el sentido de cuál es el tejido diana de cada agente físico, cuál es el tejido capaz de metabolizar la energía que le vas a suministrar con ese agente físico. Una vez que tú logres normalizar la actividad celular y logres hacer que la corriente interna lesión de las células empiece a normalizarse en cuanto a cuestión iónica, puedes pasar a la parte de mejorar arcos de movimiento indoloros y recobrar pues todo lo relativo a la neuroplasticidad y la propiocepción, que entendiéndose propiocepción como la combinación entre fuerza, equilibrio y coordinación, empezar a actuar sobre esos ámbitos para tener allá una persona que tenga un físico aceptable para entrar a la otra fase, que es el entrenamiento con gestos deportivos. Una vez que el paciente pueda ya empezar con los gestos deportivos y ya tenga una asintomatología, normalización de la actividad celular correcta y una cadena propioceptiva ya correcta, puede empezar a hacer entrenamiento con el equipo y una vez que ya todo lo anterior esté corregido, poco a poco y gradualmente puede empezar a la práctica deportiva. Lo más común, por ejemplo, jugadores de soccer. La primera vez que entran con una cierta cantidad de minutos, 15, 20 minutos. Siguiente partido ya pueden entrar a los 35, 45 minutos. Siguiente partido ya al 75% del partido. Y el cuarto partido ya al 100% del partido lo pueden jugar a una fuerza moderada, luego otro partido al 100% a una fuerza avanzada y luego uno más a fuerza máxima. Yo sí recomiendo poner a varios partidos, sobre todo esos equipos que juegan de 2 o 3 partidos por semana, en caso de soccer, ¿no? Porque sí hay mucha incidencia en el regreso de la lesión
ya lo sabemos todos, el deportista no se puede quedar quieto y va a tratar de exigirle a su cuerpo más de lo que puede para esa etapa. Entonces, lo que más se le requiere utilizar al paciente deportista siempre va a ser la readaptación deportiva, independientemente de qué técnica. Técnicas hay millones y todas funcionan siempre y cuando las sepamos dosificar y aplicar en su momento. Pero aquí lo importante es la metodología que implementemos en la readaptación deportiva, lo que va a diferenciar entre que el paciente regrese a su sintomatología o que recobre todas sus capacidades motrices y afinidad deportiva que tenía antes. Claro, entiendo perfectamente. Hablando de las técnicas que mencionabas, ¿cuáles son tus favoritas para atender, por ejemplo, no sé, uno de los casos más frecuentes, un esguince de tobillo? Hablando por estadios, ¿qué técnicas dirías tú que casi siempre, sabemos que no es una receta, pero casi siempre te puede dar resultados positivos sabiéndolo adaptar, como bien En mencionas, con una definitiva, buena planeación y metodología? las dos herramientas principales que yo más utilizo y que más me gustan son el láser terapéutico y el ejercicio terapéutico. Son las dos que más utilizo. Hay que recordar que el ligamento histológicamente es tejido colágeno calcificado. No todos los agentes físicos tienen como tejido diana el tejido colágeno calcificado. He visto en muchas ocasiones que aplican ultrasonido para esguinces. Aquí lo que pasa es que puede ayudarnos un efecto quizá mecánico pulsátil a generar un aumento de la microcirculación y a mejorar un estadio del enlentecimiento de la microcirculación, mejorándola, haciendo pues sí, un aumento de los vasos sanguíneos. Pero para regenerar el tejido ligamentoso no funciona porque el tejido diana del ultrasonido es tejido colágeno no calcificado, o sea, el músculo, y el ligamento es tejido colágeno calcificado, por lo tanto no es capaz de absorber la energía mecánica ni de metabolizarla. Entonces, conociendo eso, podemos entender que hay muchas cosas que no podemos hacerle al ligamento, ¿ok? Porque hablando del ejemplo que me preguntaste, que es el del esguince, pero por ejemplo el láser actúa a nivel de hemoglobina en su tejido diana y va a tener por ella una serie compleja de reacciones químicas, tanto el láser rojo como el láser infrarrojo, que sí nos va a ayudar mucho en los estadios, por ejemplo, agudos y subagudos del esguince. Y ya posteriormente subagudo avanzado a crónico, directamente es casi un 90% de ejercicio terapéutico lo que aplico. Ahora, sin embargo, pues también existen otras ayudas como lo que, aunque algunas personas no consideren, es una órtesis, el vendaje neuromuscular es una órtesis, es un tipo de órtesis. ¿Y qué otras cosas? Algunas Claro, como la terapia manual. Entonces, básicamente, del ejemplo que me preguntaste, que es un esguince de cualquier lado, podemos aplicar tanto el láser, terapia manual, vendaje neuromuscular o vendaje funcional también nos puede servir dependiendo de la metodología con la que lo apliquemos. Y luego ejercicio terapéutico. Como bien dijiste, no es una receta, pero si tuviéramos que generalizarlo para dar una idea global de cómo abordar este tipo de lesión, esa es una muy buena técnica. Estoy hablando de algo de técnicas muy generalizadas, porque si ya metemos neurodinamia o incluso plasma rico en plaquetas, que es PRP, que es ya invasivo o punción seca, ya son técnicas que claro. son muy selectivas para personas que se hayan certificado en eso. Pero láser, ejercicio terapéutico, incluso vendaje y terapia manual es algo que es de la rama base de fisioterapia. Por eso incluyo estas técnicas. Si no, te podría decir otras cuáles, pero son ya demasiado específicas. Claro. ¿Qué opinas de la inclusión de Es la fisioterapia invasiva en el totalmente área benéfica. deportiva, bro? Por ejemplo, la punción seca nos es de suma ayuda, siempre y cuando, como siempre, la misma respuesta, voy de nuevo, se sepa dosificar y aplicar en el momento justo. Yo creo que lo más difícil de nuestra carrera es no saber cómo aplicarlo, no eso, ni tampoco saber qué aplicar, no, tampoco eso. Yo creo que es en qué momento lo aplicas. Claro, Como dice el maestro Ricardo Ruiz Ferráez, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Entender ese orden es el que yo creo que es lo más difícil en nuestra carrera.
y es de las partes más difíciles de entender para la terapia invasiva, que es lo que me preguntas, ¿en qué momento? No tanto cómo, de qué manera, qué metodología de aplicación. Eso es más sencillo de entender. ¿En qué momento? Es un poco más complicado. ¿En qué momento sí, en qué momento no? No todos los puntos de gatillo necesitan ser funcionados, por ejemplo. O no todos los pacientes. Estábamos hablando de que las infiltraciones como plasma rico en plaquetas, que es una técnica no propia fisioterapéutica, porque estamos inyectando como sea algún tipo, estamos haciendo un aporte de una sustancia, cosa que en fisio no hacemos, pero pues sí lo hacen los médicos del deporte y también influye en nuestra labor. Así que todo ese tipo de tratamientos invasivos tiene una súper importancia dentro del ámbito terapéutico porque acelera muchísimo, muchísimo, muchísimo la recuperación, así como por ejemplo también la electrólisis galvánica, que igual puede ser invasiva, ayuda muchísimo para corregir tendinopatías. Y otro tipo de tratamientos invasivos que igual no son de suma importancia y de suma utilidad, no está peleado con el ámbito deportivo, al contrario, ha mostrado muy buenos resultados y tiene muy buenos estudios de muy buena medicina basada en evidencia a su favor. Bueno, William, y así a grandes rasgos, rapidito, ¿podrías contarnos algún caso que hayas tenido tú en el ámbito deportivo y que haya resultado exitoso? Claro, de hecho, si quieres te platico del último, que es el que más tengo puesto en la mente, es de un jugador de básquetbol que tuvo precisamente rodilla de saltador, es una tendinopatía del tendón infrarrotuliano, y le pasó efectivamente tratando de, saltó para hacer unos 3 puntos, y al caer el momento excéntrico del cuádriceps generó que una parte me parecía que era el tendón infrarrotuliano derecho, pues él sintiera un pequeño crujidito y presentaba presentaba todo el cuadro clínico y todas las pruebas daban positivo para una lesión de este tendón. Entonces empezamos aplicando esta metodología que te platiqué hace rato, donde estábamos trabajando sobre normalización de la actividad celular, pero principalmente trabajamos sobre el ejercicio terapéutico básicamente, y nos enfocamos en los gestos deportivos que lo lesionaron a él, con eso lo rehabilitamos. Entonces fue un caso bastante exitoso porque podíamos entender bien qué había pasado y sabíamos cuáles eran los estudios más recientes de este tipo de lesiones, los cuales indicaban que el ejercicio excéntrico para los tendones es bastante bueno, porque el ejercicio excéntrico lo que hace es liberar una proteína que se llama sustancia fundamental, y lo que genera esta sustancia fundamental es la atracción de colágeno tipo 3, que es más resistente, es más organizado, está más vasculado y por lo tanto pues tiene mayor resistencia a la carga mecánica, y esto lo logramos con el ejercicio excéntrico. Entonces su plan de tratamiento en cuanto a ejercicio abordábamos mucho más en la parte de ejercicio excéntrico con gestos deportivos de caída después de un salto a ciertas distancias y con ciertos esfuerzos, que eso es algo de lo que normalmente algunos fisios deportivos, aunque yo no me considero como tal 100% un fisio deportivo, pero lo aplico, algunos que sí lo son incluso no aplican la rehabilitación con gesto deportivo lesional. O sea, el gesto que te lesionó es el que debes de ayudarte con el que debes de sustentar tu rehabilitación. La razón de esto es que tienes que forzar poco a poco ese tejido, obviamente con una carga óptima en su momento óptimo, si no, no va a tener sentido. Y la mejor forma de sobrecargar este tejido es aplicando el gesto deportivo que lo lesionó, ¿ok? La razón por la cual se lesiona un tejido es porque así en su función se pasó de esfuerzo, se pasó o superó sus límites extracorporales y generó algún tipo de daño histológico, ¿ok? Eso quiere decir que primero hubo un detonante que fue un movimiento y luego hubo una consecuencia que fue un cuadro clínico. Ese detonante de movimiento lo que va a hacer es darnos a entender cómo se lesionó, que le llamamos mecanismo de lesión, y base ese mecanismo de lesión va a ser un gesto en específico que falló. ¿Cuál fue el gesto en específico que falló de Ángel? Era mi paciente del que te estoy hablando. Fue salto vertical y caída. La caída fue el momento del gesto que falló. Ese fue su gesto biomecánico fallido. Entonces nosotros tenemos que rehabilitar ese gesto, habilitarlo a una manera fisiológica con carga óptima.
porque así estamos enviando directamente la fuerza mecánica indirecta al tejido que ese gesto lesionó. No sé si me doy a entender. Es un poquito complicado de entender, claro. pero el chiste es utilizar el mecanismo de lesión para rehabilitarlo con carga óptima. Con esta última frase resumiría toda la respuesta. Básicamente, del veneno sale el antídoto, ¿no? Exactamente. Perfecto, William. Pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos todas estas preguntas que te acabo de hacer. Te agradezco de antemano tu colaboración y pues bueno, este ha sido mi entrevista de fisioterapia aplicada en el ámbito deportivo. Muchísimas A ti, gracias. Brownie, que estés muy bien y muchas felicidades. Te cuidas.